¿La necesidad más profunda? Ay, no sé. ¿Por dónde comenzamos? No lo sé. Ser feliz con lo que tienes. La familia, porque es todo lo que tienes. Dinero. Carrera. ¿Televisión? Creo que nadie puede vivir sin la televisión. ¡Amor! Amor, ser amado, comida. La necesidad más profunda del hombre, yo diría que Ya hablamos sobre sexo, eso. comida. Amor. Afecto. Yo digo que la comida, el afecto es luego. Amor. Amor. Sentirse amado. Creo que sería el amor. Cuando lo haya averiguado, yo te lo contaré. El amor es lo más grande del mundo. El amor es la esencia de la fe cristiana. Si me pidieras un sinónimo del Espíritu Santo, elegiría la palabra amor. El amor es el propósito de nuestras vidas. Lo que el Espíritu Santo hace y trae a nuestras vidas tiene que ver con el amor. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de sí. Pablo dice, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero no todo cristiano es lleno del Espíritu Santo. Pablo les dice esto en Efesios a las personas que ya son cristianas. Sean llenos del Espíritu. El griego original que usa en la oración es el presente continuo. Significa sigan siendo llenos, una y otra vez. Es posible ser cristiano y no ser lleno del Espíritu Santo. A veces uso esta analogía. Es como un calentador de gas con una flama que siempre está encendida. Pero cuando el calor aumenta, el calentador hace... Así algunos cristianos parecen tener la llama encendida y otros cristianos... Así. Y puedes notar la diferencia. Ahora, ¿cómo es experimentar al Espíritu Santo? Todo lo que el Espíritu Santo toca es algo que es transformado. Así que es algo normal que la experiencia del Espíritu Santo pueda traer algunos cambios, aún en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, también en la manera como nos expresamos. San Pablo dice en la carta a los Efesios, no se emborrachen con alcohol, con vino. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Podemos así entender que los efectos al ser llenos del Espíritu Santo pueden hacerse visibles, pero es como una forma positiva de intoxicación que hace que las personas sean estables, no temerosas. Es normal que cuando nos acercamos por primera vez al Espíritu Santo pueda haber una reacción que quizá sea de risa o de llanto o de expresión de alegría o que hablemos en lenguas. Las personas tienen reacciones diferentes a la idea de ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, que en realidad es la historia de la iglesia, primer volumen, vemos 5 ocasiones diferentes en que las personas son llenas del Espíritu Santo. 5 categorías de personas, y tú podrías estar en una de estas categorías. Estaban quienes añoraban estar llenos del Espíritu. Tal vez has visto o escuchado a personas que están llenas del Espíritu, y tal vez hoy pienses, quiero ser lleno del Espíritu y experimentar el amor de Dios por mí. Igual que los discípulos del día de Pentecostés, que estaban esperando y orando, añorando estar llenos. Y esto es lo que pasó. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Si estás añorando ser lleno, vas a ser lleno. Luego están aquellos abiertos a recibir. Tal vez piensas, no puedo decir que lo estoy añorando, pero estoy abierto, estoy receptivo. En Hechos capítulo 8 nos dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo.
porque el Espíritu aún no descendía sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Si estás abierto, puedes recibir al Espíritu Santo hoy día. También están aquellos que son hostiles a la idea del Espíritu Santo. Podrías pensar, no me gusta esto. No entiendo qué estoy haciendo aquí. No estoy de acuerdo con nada de esto. Nadie ha sido más hostil que quien se convirtiera en el apóstol Pablo. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano que murió por su fe, era ejecutado, Saulo, es decir, Pablo, estuvo ahí para aprobar su muerte. Dice en Hechos 8:3, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. No se podía encontrar a un hombre más hostil que Saulo en esta etapa de su vida. Pero cuando iba camino a Damasco, para advertir a las sinagogas judías sobre los cristianos, encontró al Cristo resucitado. Quedó ciego temporalmente, y Dios habló con un hombre llamado Ananías para que fuera a orar por él. Ananías dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Este era un hombre completamente hostil que encontró a Jesús, fue lleno del Espíritu y que empezó a decirle a las personas, Jesús está vivo. Jesús es el Hijo de Dios. Yo lo he encontrado. Yo lo amo. Recuerdo a un hombre, Robert Taylor, tenía 41 años. Era ateo, dijo que había ido a la iglesia 4 veces en su vida. Una fue su boda, otra la boda de su amigo y a 2 funerales. Este hombre era un gran empresario, pero sin éxito en su matrimonio. Había dejado a su esposa y a sus 2 hijos. Una vez estaba haciendo un negocio y su socio le dijo, «Oye, Robert, ¿alguna vez has pensado en ir a un curso alfa?» Él dijo, «Nunca haría eso, soy ateo». 10 días después estaba haciendo otro negocio y también esta persona le dijo, «Robert, ¿nunca has pensado en ir a un curso alfa?» Y pensó, «Eso fue lo que me dijo el otro hombre, quizá lo haga». Asistió. Dijo que estaba decidido a demostrarle a los demás en su grupo que no estaba interesado en lo más mínimo. Comentó esto al inicio de la primera noche. Dijo, «Miren, estuve a punto de morir de cáncer a los 30 años. Creo que la vida es muy difícil y no tan divertida. En lo que me concierne, lo último que quiero es la vida eterna. Así que la verdad es que no veo que pueda ofrecerme el cristianismo». Pensó, esto pondrá pesimista al grupo. Pero Bruce, quien dirigía el grupo, dijo, «Qué punto de vista tan interesante». Y Robert continuó en Alfa. Fue al fin de semana, y lo recuerdo muy bien, la tarde del sábado del fin de semana, encontró a Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Dijo que sintió un calor dentro de sí. Tuvo que sentarse y empezó a llorar. Dijo, «Esa noche supe que me había convertido en cristiano». Todos decían que tenía la sonrisa del gato rizón. 2 días después, visitó a su esposa y le contó lo que le había pasado. Ella le dijo, «Oh, no, Robert, aquí vas otra vez. Primero fue buceo, luego tenis, después navegación y ahora esto. Ya se te pasará». Él le dijo que le demostraría que esto era diferente. Ella respondió, «De acuerdo, si esto en verdad ha causado un cambio, ¿por qué no regresas a vivir con nosotros?» Y eso hizo. 10 días después, regresó a vivir con su familia. Sus hijos pensaron, según sus propias palabras, que era verdaderamente fantástico. La vida de Robert Taylor había cambiado por completo. Había pasado de ser alguien completamente opuesto como el apóstol Pablo a una persona que les contaba a los demás sobre Jesús porque fue lleno del Espíritu Santo. El cuarto grupo son los desinformados. Podrías decir, bueno, me bautizaron de bebé o te confirmaste de niño, tal vez has ido a la iglesia o vas con regularidad a la iglesia, pero dirás, en realidad nunca había escuchado todo esto sobre el Espíritu Santo. Hechos 19, 1-6 dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento.
Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. El quinto grupo son los dudosos. Podrías pensar, la verdad no creo que estas cosas puedan pasarme. Y dirás, soy espiritual, pero no religioso. No soy del tipo religioso. El mundo del Nuevo Testamento se dividió en dos grupos: los religiosos o judíos y los no religiosos o gentiles. En esta época, todos los primeros cristianos eran judíos. Muchos creían que era imposible convertirse en cristiano sin primero volverse judío. Habría sido inaudito pensar que un gentil pudiera ser lleno del Espíritu. Pero un hombre gentil llamado Cornelio recibió un mensaje muy claro de Dios en una visión. Y al mismo tiempo, un hombre judío, Pedro, también recibió un mensaje muy claro de Dios. Y como resultado, terminó predicando las buenas nuevas sobre Jesús en la casa de Cornelio. Mientras Pedro daba un sermón muy largo, fue interrumpido. Así es como la Biblia lo relata. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, los judíos que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, aun en los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Entonces, yo diría que no debemos temer al Espíritu Santo. Yo mismo debo confesar que la primera vez que sentí, que experimenté esta presencia del Espíritu, fue un incontrolable deseo de reír mucho, pero entonces entendí que esta era una clase muy especial de risa. Sentía como que era sacudido por el Espíritu. Ahora, si una persona, la primera vez que experimenta al Espíritu Santo, siente como que es sacudido, en realidad yo lo exhortaría a no tener miedo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de alegría, de libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice San Pablo. El apóstol Pablo nos dice que la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es esta. Es el amor de Dios, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. No sabemos exactamente qué pasó, pero parecía que había manifestaciones físicas de esto, porque Pedro dice, han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Probablemente lo que les pasó fue algo muy similar a lo que le pasó el día de Pentecostés. Entonces hubo lenguas de fuego y viento del Espíritu Santo. ¿Eso qué simboliza? Bueno, el fuego es el poder, pasión, pureza. Y a veces al llenarnos del Espíritu Santo experimentamos algo como un fuego interior, aunque no de forma literal. Muchas personas me han dicho cosas como, sentí este calor en mis manos o en mis brazos, pero sabía que no tenía que ver con la temperatura ambiente. Me encanta la naturaleza, lejos de bullicio, ruido, contaminación de la ciudad. Es algo muy estimulante sentir el viento en tu cara. Te hace sentir vivo. La palabra hebrea para viento es la misma que para aliento y para espíritu, ruaj. Y cuando el Espíritu de Dios se presenta en una persona, es como el aliento de Dios que entra a la persona. Y a veces ocurren manifestaciones físicas de ello. Los párpados se mueven rápidamente, se respira profundamente, o hasta llega a parecer que eres movido por el viento. Esto no ocurre necesariamente, pero es importante mencionarlo. En caso de que sientas o experimentes algo como esto y te preguntes qué es completamente normal. Simplemente es una manifestación física de algo más profundo que sucede en tu corazón. No son las manifestaciones en sí lo que es importante. En realidad no importa si tienes manifestaciones físicas o no. Lo que importa es lo que pasa en tu corazón, la experiencia del amor de Dios por ti, siendo derramado dentro de tu corazón. La cruz nos ayuda a entender el amor de Dios. Jesús murió por ti. Así es como sabes que Dios te ama. Todos tenemos una necesidad y una profunda añoranza de ser amados, de ser cuidados y deseados.
Puedes tener absolutamente todo en el mundo o nada, pero todos necesitamos y queremos experimentar el amor. Es a través del Espíritu Santo que experimentamos el amor de Dios por nosotros. Esta experiencia nos libera para expresar nuestro amor por Dios en alabanza. En Hechos 10, versículo 46 dice, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. La alabanza espontánea es el idioma de aquellos que se sienten entusiasmados por su relación con Dios. San Agustín dice que contemplar a Dios estimula a las personas, haciendo que encuentren el deleite en alabar a Dios. Porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La alabanza es vital para expresar nuestro amor por Dios. Es increíble que las personas en todo el mundo lo alaben en tantas formas diferentes. Es como si las alabanzas reunieran diferentes voces en una sola sinfonía. Alabarlo juntos derriba barreras cuando nos unimos para expresar nuestra gratitud y entusiasmo por Dios. La alabanza involucra todo nuestro ser, no solo nuestra mente, también el corazón, la voluntad, las emociones. Es un privilegio haber ido por todo el mundo dirigiendo alabanza en otras culturas y naciones. No creo que exista un estilo de alabanza que pueda ser mejor que otro. Lo importante es que las personas adoren y alaben a Dios de manera real y honesta. Jesús no tenía miedo a la honestidad ni a la emoción. Lloró en público, no tenía miedo del entusiasmo en la alabanza. De hecho, probablemente habría alabado y llorado con las manos levantadas, que habría sido una costumbre para los judíos en esa época. Vemos que lápidas de la iglesia primera los muestran con las manos en alto, alabando. Cuando experimentamos el amor de Dios a través del poder del Espíritu, podemos expresar amor y agradecimiento en alabanza. En Hechos 10:46 dice, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y es cuando somos llenos del Espíritu Santo que respondemos en alabanza, que se vierte de dentro hacia afuera, y es por eso que la alabanza es tan poderosa y es un don muy grande. A veces, las palabras no bastan para expresar lo que sentimos. No sé si alguna vez has querido decirle a una persona gracias y descubres que no encuentras las palabras para expresar de forma adecuada tu aprecio. Hechos 10:46 dice, pues los oían hablar en lenguas. Era como recibir un nuevo idioma de amor. Así pudieron expresar gratitud a Dios en formas que no estaban atadas a las limitaciones del lenguaje. Lo vemos en Hechos 2, el día de Pentecostés, y también lo vemos en Hechos 19. Pero antes que nada, es importante señalar que no todos los cristianos hablan en lenguas. Ese no es el sello de ser cristiano, ni es el sello de ser lleno del Espíritu. Puedes ser lleno del Espíritu y no hablar en lenguas. No existe tal cosa como los cristianos de primera clase que hablan en lenguas y los de segunda clase que no. Además, este no es el don más importante. Lo mencionamos en Alfa porque a veces pasa que es de los primeros, de los dones sobrenaturales visibles que la gente experimenta. El pasaje más famoso de la Biblia y que se lee en las bodas es 1 Corintios capítulo 13, habla del amor. Pero no sé si las personas entienden este versículo. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Pablo habla de dos tipos de lenguas. Primero, la humana, hablar en lenguas en un idioma humano, y segundo, una lengua angelical. Pero sin el amor, no sirve de nada. Estuvimos en el fin de semana Alfa, hace varios años ya, y al final de la sesión había la oportunidad de orar por todos. Y alguien llamó a Penny Burnett, que estaba orando por una joven mujer, Ana. Y Penny estaba orando por ella, se le agotaron las palabras en español, así que empezó a orar en lenguas por Ana. Y en ese momento, Ana de pronto abrió los ojos, sonrió, luego se rió, y dijo, «¿Estás hablándome en ruso?» Y Ana, de hecho, hablaba muy bien ruso. A ella le encantaba ese idioma. Pero Penny no lo hablaba, y Penny dijo, «¿Pero qué estoy diciendo?» Y Ana le contestó, «Estás diciéndome, mi querida hija, mi querida hija». Y de hecho, eso era justo lo que Ana necesitaba oír. Ella no sentía que Dios la amara. Y si Penny le hubiera dicho,
¿Dios te ama? Ella no lo habría creído, habría pensado que era un lindo gesto. Pero el hecho de que escuchó mi querida hija tantas veces en ruso, ese idioma que ella amaba, y el hecho de que Dios se tomó el trabajo de usar a Penny para traducir este mensaje y asegurarle que ella era una hija amada por Dios, fue tan profundo para Ana que fue un evento que le cambió la vida. ¿Hay café? Sí, ya está listo. A veces nos encontramos con lenguas humanas, cuando alguien recibe la habilidad sobrenatural para hablar en otro idioma identificable. Pero es más común que no se pueda identificar. Es una lengua angelical. En 1 Corintios 14:2, Pablo lo explica, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En otras palabras, es una forma de expresar lo que sientes en tu corazón, sin tener que pasar por el proceso de expresarlo en un idioma conocido. Había un hombre llamado Winson. En chino es Wat Chai, que significa estafador. Era adicto al opio. Y yo le hablaba sobre Jesús. Después empezó a orar en lenguas. Estuvo orando alrededor de media hora. Y además lo vi cuando pasó la abstinencia de drogas sin dolor. Cuando nace un bebé comienza a llorar. Y cuando dejas entrar a Jesús en tu corazón, Él te da un nuevo idioma para ayudarte a sacar todo lo de adentro, esas cosas que no sabrías cómo decir. Porque sabemos que estamos acongojados, deprimidos o ansiosos, pero no siempre entendemos el por qué o cómo decirlo. Por eso, algunos dejan años de adicción a la heroína sin dolor, porque todo lo que tenían dentro pudo salir hacia afuera. No es que sea lo más importante. Yo diría que es parecido a un bebé hablando al nacer, con el llanto. Entonces, ¿por qué no tener este nuevo nacimiento? 1 Corintios 14 muestra uso público excesivo de lenguas. Pablo indica no hacer uso constante al congregarse juntos. En otras palabras, estas personas se emocionaban tanto por el don de lenguas que en lugar de predicar en un idioma que todos entiendan, alguien se levantaba a hablar en lenguas. Él dijo, no tiene sentido, prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. También dijo, no lo prohíban. En público necesita ser interpretado. No es una traducción, pero alguien debe decir, esto es lo que creo que esa persona dice a través del mensaje en lenguas. Pero en privado, Pablo los alienta a hablar en lenguas. De hecho, dice, hablo en lenguas más que todos ustedes. Cantar en lenguas es un poco diferente. Él dice orar con el Espíritu, pero también cantar con el Espíritu. Aunque orar en voz alta en lenguas es, en términos generales, una actividad personal que debe hacerse en privado, cantar en lenguas puede ser una actividad corporativa. Con la participación de todos, tenemos que escucharnos entre sí mientras cantamos juntos. Y por lo general es muy hermoso el sonido, cuando las personas alaban a Dios juntas de corazón. Me gusta, me uno con mucho gusto y placer, con alegría, a cantar en lenguas. Hablar en lenguas, lo sé, es un don del Espíritu. Es una forma de ir más allá de nuestros esquemas, conceptos y palabras, a ir más allá de nuestros límites para relacionarnos con Dios en una forma que es espiritual. Claro que este es un don que tiene un soporte natural, ya que esto es algo que aún en la poesía o también en la pintura hay algo profundo. Cuando vas más allá de las imágenes y lo mismo pasa al hablar en lenguas, lo que significa ir más allá de las líneas y de los contornos y así ser libres. Así que es una experiencia de libertad. Es una herramienta poderosa, en especial en algunas ocasiones, para implorar y para afirmar la autoridad de Dios sobre situaciones. Es un don especial para la adoración. Entonces, ¿te gustaría ser lleno del Espíritu Santo? En mi experiencia hay 3 barreras para recibirlo. La primera es la duda. La duda nos dice, no creo que si yo lo pido lo vaya a recibir. Jesús dice esto en Lucas 11:9.
Así que yo les digo, pidan y se les dará. Ve a los discípulos pensando, no lo sé. Así que continúa, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Dicen, sí, puede ser, tal vez mi amigo, tal vez mi vecino, tal vez a la persona junto a mí, pero no a mí. Y Jesús continúa, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Y los discípulos dicen, de acuerdo, entiendo. Pero la siguiente, la otra barrera es el miedo, ¿de acuerdo? Creo que sí voy a recibir, pero no sé si quiero. ¿Qué me va a pasar? ¿Algo terrible me va a pasar? Si lo pido, ¿Dios me va a dar algo terrible? Jesús dice esto. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, básicamente dice, ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, si piden por el Espíritu Santo, Dios no les dará algo terrible. Seguro va a darles algo asombroso y maravilloso. El Espíritu Santo. La tercera barrera para recibirlo es la deficiencia, ya que dicen, pero no soy digno. Tú no sabes cómo es mi vida. Es cierto, yo no lo sé, pero Dios sí. Y Él te ama. Dicen, no tengo la madurez suficiente, no he sido cristiano por mucho tiempo. Puedo imaginar que Dios se lo daría a una persona muy buena o a un cristiano maduro, pero no a mí. Pero Jesús no dice, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a un cristiano que sea maduro o a una persona que ha tenido una buena vida. Él dice, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces, ¿lo pedimos? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente invitar al Espíritu Santo para que venga y llene a quien quiera aquí que le gustaría ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración muy sencilla. Ven, Espíritu Santo. Es la oración más antigua de la Iglesia. Y una forma en la que podemos decirle a Dios, hay un símbolo. Abrimos las manos para así decir, Señor, estoy abierto a recibir. Es lo opuesto a esto, que es, no quiero que te acerques a mí. Esta es la forma de decirle a Dios, Señor, estoy abierto hoy para recibir tu Espíritu Santo. Y ahora vamos a hacer esa sencilla oración en este instante. Ven, Espíritu Santo.